Hola, somos el equipo que va a presentar el tema de mercancías peligrosas. Y bueno, el equipo está integrado por Chávez Navarrete, Leonardo Alejandro, Mendoza Salazar, Gerardo Armando, Miguel Arturo Santiago Juárez, Plata López Juan Carlos, su servidor Silis López Alejandro y Vázquez Pérez Joshua André. Bien, para empezar veremos qué es este manual. Bueno, el manual de mercancías peligrosas es un manual en el que se deben de detallar los procedimientos apropiados para manejar las mercancías peligrosas que se transportan a bordo de las aeronaves. En este se define su naturaleza de operación, las políticas del operador sobre qué clases o cantidades de mercancía aceptará transportar. También definirá la información y el nivel de detalle que necesitan los empleados para el manejo adecuado de este tipo de mercancías. Y bueno, esto por lo tanto quiere decir que el manual debe de contener los puntos que sean útiles para orientar el manejo legal y seguro de las mercancías peligrosas. Pero bueno, como tal, ¿qué son este tipo de mercancías? Bueno, estas son artículos o sustancias que cuando se transportan en el avión pueden constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad o la propiedad, ya sea de los tripulantes pasajeros o de la propia aeronave. Aquí tenemos un ejemplo de un manual publicado por la IATA acerca del manejo de este tipo de mercancías y la simbología de este tipo de mercancías. Bueno, vamos a ver un breve antecedente histórico, ya que en el año de 1953 las aerolíneas, miembro de la IATA, habían reconocido el hecho de que se necesitaba transportar mercancías con propiedades peligrosas a través del aire. Pero estas de no ser controladas podrían afectar de forma adversa la seguridad de los pasajeros, de los tripulantes y de la aeronave. Y bueno, gracias a la experiencia obtenida en otros medios de transporte, ellos ya sabían que tales artículos y sustancias podrían transportarse con seguridad siempre y cuando fueran embalados de forma adecuada y fueran transportados en cantidades limitadas. Y bueno, gracias al conocimiento obtenido en el transporte aéreo, la IATA pudo desarrollar la primera reglamentación para el transporte de este tipo de mercancías por vía aérea. Su primera edición fue publicada en el año de 1956 y tenía el título de Regulaciones de Artículos Restringidos de la IATA. Bueno, siguiendo con lo que es el tema de, bueno, del riesgo de mercancías, tenemos, tenemos que su objetivo principal es que el manual de transportes es que no tenga riesgos, en este caso de mercancías peligrosas, por vía aérea, que presente una explotadora aérea como parte del Manual General de Operaciones que se le MGO de un proceso de certificación o incorporación de revisiones manuales. Una de las aplicaciones de este manual es que a los explotadores aéreos y expedidores que requieran transportar mercancías por vía aérea. Obviamente no solo por vía aérea, pero especificándonos en el manual de mercancías no peligrosas, bueno, peligrosas, perdón. Pues en este caso vamos a hablar más que nada en el transporte aéreo, vaya. Tenemos una de sus clasificaciones muy importantes, pero antes que nada vamos a dar un concepto de qué es una sustancia peligrosa. Una sustancia peligrosa es cualquier artículo o sustancia capaz de poner en riesgo significativo ya sea la salud, seguridad o propiedad de las personas o su integridad misma. En este caso, como podemos ver en la imagen, pues tenemos que se divide en cuatro factores las sustancias peligrosas o las sustancias en las cuales estas se consideran peligrosas, como por ejemplo el color rojo, tenemos que es una sustancia peligrosa de inflamabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues puede arder a cierta temperatura. Un nivel de riesgo, por ejemplo, puede ser algún mortal, algún peligroso o poco peligroso o sin riesgo, que esta se caracteriza igual por números. Tenemos el color amarillo, que esta representa más que nada la reactividad de la sustancia peligrosa que en la cual se está manejando. Y por ejemplo, el color blanco, que este es un riesgo específico. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por ejemplo, podemos ver que OX significa que es una sustancia oxidante, una sustancia corrosiva, una sustancia radiactiva, una sustancia en la cual no se debe usar agua y una sustancia de riesgo biológico. Eh, para seguir con este tipo de explicación tenemos lo que es la clasificación general de las sustancias peligrosas. Como podemos ver, se dividen en nueve clases.
pues igual tienen su respectiva descripción. En este caso, por ejemplo, la clase uno tenemos que es la designación de materiales explosivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias ya sean sólidas o líquidas que se mezclan de sustancias que de manera espontánea o por reacción química pueden desprender gases a una temperatura y velocidad tales que que esto puede ocasionar algún tipo de explosión. Y como podemos ver de nuevo del lado derecho, la columna del lado derecho, la última, tenemos su pictograma o su símbolo en la cual esto se representa. Como en clase 2 tenemos la designación a los gases, en la cual esta clase incluye gases comprimidos, gases licuados, refrigerados, mezcla de gases, etcétera. En este caso tenemos que sus pictogramas pues son tres. Tenemos que es un gas tóxico, tenemos que es de color blanco, el gas inflamable y un gas que pues no es esto. Esto es un ejemplo que puedo dar de este tipo de gases que podemos manejar más que nada en este tipo de manuales. Por ejemplo, cuando nosotros compramos, no sé, latas de aire comprimido, es un tipo de gas que a lo mejor no es flamable porque realmente es un gas, es un aire comprimido, o sea, no tiene sustancias que las cuales pueden perjudicar o que se pueda generar una práctica flamable en este caso, ¿no? Pero pues se tiene que tener ciertas regularizaciones o regulaciones, perdón, en este tipo de gases, ¿no? No solo es como de llevarlos como mercancía y checarlos, sino simplemente también estos gases también se tienen que checar cuando se están subiendo al avión y cuando llegan al avión. En este caso, cuando llegan al avión, cuando son tipos de mercancías, pues por lo general siempre se hace un chequeo por parte de las aduanas de cada país, al igual que en su salida. Y obviamente pues eso también nos ayuda para no mantener en peligro, por ejemplo, en este caso, a la aeronave cuando se encuentra en operación y mucho menos poner en riesgo a los tripulantes. ¿Por qué? Porque sabemos que en los aviones existe ese tipo de carga, pero no solo llevan mercancías, sino en ese tipo de viajes que también llevan mercancía, también llevan personas, entonces civiles, que esto pues, también puede llegar a mayores si es que no se hace una regulación importante de este tipo de gases. Yo creo que es uno de los gases un poco, un tipo de clase un poco más, no muy peligrosa, pero que se tiene que regular con facilidad. Bueno, con mayor interés. En este caso, en la clase 3 tenemos a los líquidos inflamables. Inflamables quiere decir que son líquidos que se pueden prender a a cualquier momento. En este caso, los líquidos los caracterizan por el tipo de inflamación a la temperatura a la cual estos se pueden llegar a prender o pueden generar un punto de ignición, que ya sea de 0 a 35 grados centígrados. Y estas sustancias, pues también recordemos que cuando hacen un tipo de combustión, un tipo de ignición, generan gases. Entonces hay que también ser cuidadosos con lo que tenemos con los líquidos. Un ejemplo muy común que les puedo dar de este tipo de líquidos inflamables es muy fácil, por ejemplo, en las baterías de los teléfonos. La batería de los teléfonos están hechos de un material que nosotros conocemos como el litio. Este litio es un líquido o es más que nada es una sustancia que realmente se inflama de manera muy rápida y es muy peligrosa. Entonces hay que saber operarla, hay que saber resguardar tanto su temperatura de esta y pues para que no exista otro tipo de riesgo, ¿no? En este caso, la clase 4 perdón, tenemos una designación de sólidos inflamables. Tenemos que los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente. En este caso, por ejemplo, pueden ser los plásticos que pueden llegar a abarcar este tipo de ignición y pueden seguir quemándose. En este caso, pues tenemos sus pictogramas, que en este caso pues se pone con un tipo de flama, una imagen de flama y pues dependiendo del tipo de sólido que se ponga, pues se va a poner ese azul con una franja a la mitad de rojo y la otra mitad de blanco o con franjas verticales rojas y blancas. En clase 5 tenemos los materiales componentes y peróxidos orgánicos. Son sustancias que sin ser necesariamente combustibles pueden liberar oxígeno y en consecuencia estimular la combustión y aumentar la velocidad de un incendio en otro material. Recordemos que para que suceda una ignición, pues nosotros tenemos que tener tres factores, que es el combustible, el oxígeno y la chispa o algo que genere. En este caso, los componentes
son sustancias que al generar oxígeno, pues pueden hacer que este tipo de fuego, si es que exista uno, pues se propague de manera descontrolada. En la clase 6 y su icono pues es el de una llama con todo el cuadro rellenado de amarillo. En la clase 6 tenemos materiales tóxicos o infecciosos. Estos tipos de materiales son productos en muy pequeña cantidad, no se suelen transportar muy seguido, pero cuando se llega a transportar hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Este efecto es extremadamente grave, son agudos o crónicos e incluso este puede causar la muerte. Para su pictograma o su símbolo en el cual nos ponen estos materiales tóxicos infecciosos, tenemos el de la calaverita que pues es el más común que nosotros tenemos. Y por último tenemos el que puede ser, ya sea que sea un riesgo biológico, naturalmente, por eso hay que tener muchísimo cuidado al tener un manejo de estos. En la clase 7 tenemos los materiales radioactivos, que son materiales que emiten partículas radiactivas de diferentes formas como rayos alfa, gamma o beta. En este caso, para su pictograma, pues ya conocemos que es su símbolo es como una rodita que tiene, no sé, como figuras geométricas, eh, como en una Y, que son estas negras que se encuentran aquí. Son estas negrecitas que se encuentran aquí, que eso nos representa que son materiales radiactivos. Por, por penúltimo tenemos la clase 8, que su designación pues, son materiales corrosivos. Obviamente estas son sustancias y preparadas que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva en los mismos. Estos o suelen ser ácidos o alcalis cuyo contacto de la piel, aunque sea poco tiempo, provoca quemaduras químicas. En este caso no se logra apreciar muy bien el símbolo que representa, pero literalmente es un rombo con la mitad de abajo negro y la otra mitad es blanca, pero no se alcanza a ver muy bien la figura que tenemos aquí representada, pero este puede también llegar a ser un tipo de clasificación que tenemos de las sustancias peligrosas. Y por último tenemos la clase 9, que son materiales peligrosos varios. Este comprende sustancias y objetos que durante el transporte presentan un riesgo diferente a las otras clases. En este caso su pictograma es igual un rombo con la mitad este, con la mitad de abajo blanca y la otra mitad con rayas verticales o franjas verticales de color negro y blanco. Estos materiales peligrosos variados pueden ser diferentes tipos de materiales que a lo mejor en su el mismo fabricante que lo envía o que corresponde su fabricación, vaya, la redundancia, pues él debe de especificar qué tipo de sustancia es y si es peligrosa, si es algún tipo de material corrosivo, radioactivo, tóxico, algún tipo orgánico que pues, puede llegar a afectarnos también a nosotros, como ya lo hemos dicho en el significado de que es una sustancia peligrosa, que en este caso puede causar daños, no solo a nosotros mismos, sino también a lo que son nosotros como tripulantes, también puede causarnos algún tipo de daño o especialmente que ocurra un accidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si algún tipo de sustancia peligrosa llega a inflamarse a la mitad de un vuelo en operación y, y este hace que la aeronave pueda tener un derrumbe inesperado, puede causar accidentes realmente, o si bien nos va y que esperemos que eso no pase, pues que sean incidentes, ¿no? Recordemos que los accidentes pues, son aquellos en los cuales se sufren pérdidas humanas y no incidentes, ¿no? Pero por lo general siempre que se ocurre esto, no son accidentes en los cuales pues lamentablemente se hacen pérdidas humanas cuando se llega a controlar este tipo de sustancias peligrosas. Es por eso que este tipo de manual, más que nada en su objetivo, es la caracterización o la clasificación de estos tipos de sustancias en las cuales son las peligrosas y también nos ayuda a saber cómo manejarlas conforme a lo que dice el fabricante de este tipo de sustancias. Ojo, también tenemos que tener mucho cuidado a qué tipo de temperaturas se encuentran, cómo debemos de manejarlas, todo ese tipo, porque más que nada este tipo de manual lo hace. Recordemos que al no seguir un tipo de manual en la aviación es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque ese grave error puede costarnos realmente pues la vida, si es que podemos, si a nosotros nos toca hacer este tipo de operación, vaya, se puede decir como tipo despacho porque este se realiza muchísimo antes de que una aeronave salga en operación
porque pues se lleva de un lado a otro, pero igual en todos los casos pues siempre se revisa que la sustancia pues venga en buen estado y no sea tan peligrosa al momento de su operación. Gracias. Yo voy a hablarles acerca de los fundamentos legales. Según la Ley de Aviación Civil, establece que la Secretaría regulará el transporte aéreo de materiales, sustancias y objetos peligrosos, así como de armas, municiones y explosivos. Esta misma ley dispone que los concesionarios o permisionarios tienen la obligación de proporcionar a su personal técnico aeronáutico la capacitación y el adiestramiento que se requiera para la prestación de los servicios, sea de manera eficiente y segura. Para que esto suceda, tenemos el proyecto de norma oficial mexicana 017-5 ST3 del 2012. Esta norma establece las especificaciones para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y fue publicada el 7 de mayo del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Esta tiene diversos objetivos, entre ellos está establecer las medidas de seguridad a seguir para el transporte de estas mercancías. Está destinada a permisionarios y concesionarios del transporte aéreo nacional e internacional que operen en el territorio mexicano. Y estos permisionarios y concesionarios en el contexto de esta norma se van a denominar explotadores. Esto también es responsable de dar a conocer procedimientos y políticas a quien transporte estas mercancías y va a aplicar para el transporte de las mismas, ya sea como carga o como equipaje. Tiene 3 disposiciones generales son las siguientes: que ningún explotador puede transportar o aceptar sustancias y materiales peligrosos a menos que éstas estén debidamente identificadas y en condiciones apropiadas para su envío, conforme al anexo 18 que tiene que ver con el transporte sin riesgo de material peligroso, y también debe de contar con previa autorización de la autoridad aeronáutica, que en este caso sería la FAC. La segunda es que por ningún motivo estas mercancías pueden enviarse como correo aéreo, a excepción de algunas especificadas por la autoridad. Y la última, que es responsabilidad del explotador cumplir sin excepción el numeral 11. Este se refiere a la capacitación del personal técnico aeronáutico, como lo mencioné en un principio, y esto permite garantizar la aplicación efectiva de las medidas de seguridad para el transporte de estas mercancías sin ningún riesgo. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Hola, muy buenas tardes, profesor. Yo le hablaré de la filosofía general del Manual de Mercancías Peligrosas por su servidor Santiago Juárez Miguel Arturo. Ok, para empezar con la filosofía general, hablemos de cómo está relacionado con la OASI. Como lo menciona en el tema, la reglamentación de mercancías peligrosas de la IATA está basado básicamente en las instrucciones técnicas que aplica la OASI. Ok, ¿qué incorpora este manual principalmente? En primera tenemos lo que es los requerimientos operacionales adicionales para la aceptación y el transporte de mercancías peligrosas en forma segura y eficiente. La segunda, como lo tenemos, es la reglamentación, que incluye lo que son las listas detalladas de artículos y las sustancias, especificando la clasificación de las Naciones Unidas de cada sustancia y su aceptación para el transporte aéreo, así como también lo que son las condiciones para el transporte aéreo. En tercera tenemos lo que son las mercancías peligrosas. Hay demasiado peligrosas para ser transportadas en cualquier avión y bajo cualquier circunstancia, las prohibidas en circunstancias normales, que son o pueden ser transportadas con aprobaciones específicas de los estados, y lo que son las restringidas, que son al transporte en aviones cargueros puros. La mayoría de estas pueden ser transportadas, las sustancias, siempre que se cumplan con los ciertos requerimientos establecidos en el manual. ¿Ok? Hablemos también de lo que son los embalajes. Son un componente esencial en el transporte seguro de las mercancías peligrosas por vía aérea. La reglamentación de la IATA dice que provee instrucciones de embalajes para todas las mercancías peligrosas aceptables para el transporte aéreo, ya sea en interiores, en exteriores y embalajes
únicos. Requieren de que sean aprobados de acuerdo a las especificaciones de las Naciones Unidas, y la cantidad de mercancías dentro de este es estrictamente limitado porque así la reglamentación lo dice, con el fin de minimizar los riesgos, y si se llegara a producir un incidente, pues este no fuera de mayor riesgo o afectara a los pasajeros o tripulantes que vayan en esa aeronave. Y bueno, también para finalizar, en este manual nos dice que dependiendo de las responsabilidades de la persona, los aspectos a ser cubiertos pueden variar según se describe en esta tabla dada por el Reglamento de Mercancías Peligrosas de la IATA, como se muestra en esta diapositiva. Y bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación mi compañero presentará el siguiente tema. Bueno, yo les voy a explicar sobre la clasificación de etiquetas del manual de manejo de sustancias peligrosas. Este manual de la clasificación de etiquetas nos va a clasificar según su composición y el grado de peligro que tengan las mercancías. Estas mismas se van a encontrar etiquetadas para identificar los riesgos de los productos que están siendo transportados. Las etiquetas con las que cuentan estas mercancías van a, deben tener las siguientes características: que deben emplearse el idioma inglés, además del idioma que pueda ser requerido por el estado de origen. Y existen dos tipos de etiquetas: la de riesgo y la de manipulación. Bueno, en la clase 1 de la clasificación de este manual vienen siendo los explosivos, que a su vez estas se dividen en 6 divisiones. Y por ejemplo, la división 1 son artículos y sustancias que presentan un riesgo de explosión masiva. La división 1.2 son artículos y sustancias que presentan riesgo de proyección pero no explosión masiva. La división 1.3 son artículos y sustancias que presentan riesgo de incendio o riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o un pequeño riesgo de explosión masiva. La división 1.4 son artículos y sustancias que no presentan ningún riesgo considerable. La división 1.5 son sustancias muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión masiva. La división 1.6 son sustancias extremadamente sensibles que no presentan riesgo de explosión masiva. Y como podemos ver, la primera imagen sería la etiqueta de la división de la 1.1 a la 1.3. La división 1.4 se puede encontrar con la siguiente etiqueta, y así la división 1.5 y la división 1.6. Bueno, la clase 2 hace referencia a los gases, que a su vez esta se divide en 3 divisiones. La división 2.1, que es gas inflamable; la división 1.2, que es gas no inflamable; y la división 2.3, que es gas tóxico. También la clase 3, que se divide en líquidos inflamables, y aquí está su etiqueta respectiva. La clase 4 hace referencia a los sólidos inflamables, y esta a su vez se divide en 3 divisiones, que son sólido inflamable. La división 2 son sustancias que presentan riesgo en combustión espontánea. La división 4.3 son sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables. Y aquí podemos ver sus respectivas etiquetas. La clasificación 5 son las sustancias componentes y peróxidos orgánicos. Esta a su vez se divide en dos. Serían la división 5.1, que son los componentes, y la división 5.2, que son los peróxidos orgánicos. La división 5.1 se puede encontrar con esta etiqueta, y la división 5.2 son con esta etiqueta. La clase 6 son sustancias tóxicas e infecciosas, y esta a su vez se divide en dos, que serían las sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas. Como podemos ver, la división 6.1 hace referencia a esta etiqueta, y la división 6.2 con esta etiqueta. La clase 7 habla sobre el material radioactivo. De estas podemos encontrar 3 tipos de etiquetas, dependiendo igual a su grado de peligro que conlleve el material transportado. Aquí radioactivo 1, radioactivo 2 o radioactivo 3. La clase 8 de esta clasificación nos habla sobre los materiales corrosivos, y esta es su etiqueta. Y la clase 9 habla sobre mercancías peligrosas diversas, y aquí como podemos ver su etiqueta. Las diferentes etiquetas de manipulación que podemos encontrar también a lo largo de estos bultos o cajas transportadas.
Por ejemplo, esta hace referencia a un material magnetizado. Esto de carga que solo se puede transformar que solo te puede transportar en aviones de carga sin pasajeros. Que contiene líquido criogénico. Y bueno, estas etiquetas las vamos a poder observar en las diferentes bultos. Y es sobre cómo tiene que estar orientado el bulto o la caja. Y hace referencia hacia arriba. Y la podemos encontrar de diversos colores, como es el rojo o el negro. Bueno, soy Mendoza Lazar Gerardo Armando y a mí me tocó hablar sobre el grupo de embalaje. El embalaje para mercancías peligrosas es todo aquel que tiene por propósito contener cualquier producto, ya sea sólido, líquido o pulverulento, susceptible de causar daños en los bienes materiales cercanos, las personas o el ambiente con el que se relacionan. Los embalajes pueden ser externos únicos, compuestos de material interior y exterior y embalaje interior. Según la mercancía y la clase de riesgo, los tipos de embalaje pueden ser bidones, barriles, cajas, sacos, etc. Existen 3 grupos. El primero son las materias muy peligrosas. El segundo grupo de embalaje son las materias medianamente peligrosas. Y por último tenemos el grupo de embalaje 3, que son materias que representan un grado menor de peligrosidad. Cabe mencionar que el nivel de riesgo varía según la peligrosidad de la mercancía y no según la clase de producto, es decir, las materias objetos explosivos, clase 1, pueden ser clasificadas tanto en el grupo de embalaje 1 como en el 2 o en el 3, dependiendo, por ejemplo, de si pueden producir una explosión en masa al ser transportadas, en cuyo caso serían más peligrosos. Bueno, aquí tenemos el símbolo de embalaje de las Naciones Unidas, la cual va a caracterizar a todos los embalajes los cuales vayan a ser transportados. Y para finalizar tenemos el ejemplo de cómo deben de ser etiquetados. Tenemos la etiqueta de peligro, el número que proporciona la ONU, la marca de manipulación, ya sea si esta parte se abre por arriba o no se debe poner algo ahí abajo, bueno, la contraseña de homologación, y aquí podemos observar el símbolo que anteriormente vimos, y aquí tenemos el ejemplo con un barril, aquí arriba ponen el número de la ONU, el etiquetado y otra vez la contraseña de homologación. Bueno, sería todo de mi parte, muchas gracias.